Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Mateo del capítulo 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 y 20 y también estudiaremos Juan capítulo 12, Tu Rey viene. En la introducción de la semana nos dice que Jesucristo viajaba de Betania a Jerusalén y tuvo hambre. Dice que vio un árbol de higuera, se acercó para alimentarse de él y vio que no tenía fruto y maldijo la higuera. Y entonces, en comparación, nos dice en el estudio de la semana que así era la manera de proceder de los fariseos. Tal vez en apariencia demostraban ser muy obedientes a la ley y los mandamientos, pero sin embargo las obras por dentro estaban muy lejos de lo que Jesucristo estaba predicando. Y entonces también nos hace reflexionar a nosotros cómo somos exteriormente, de qué damos la apariencia ante los demás, cómo nos conocen las demás personas y cómo somos realmente por dentro, cuáles son los frutos que damos, cuáles son nuestros hechos, porque eso es lo que realmente cuenta para Dios, para que reflexionemos en esta semana en cuanto a eso, los frutos que estamos dando hoy en día. Y me gusta mucho la historia que narra de Zaqueo. En el capítulo 19 de Lucas nos narra la historia de un hombre pequeño, bajo de estatura, que lo primero que se me grabó de él, porque por ser chaparrito, él buscaba tener un encuentro con Jesucristo, pero había mucha gente casi siempre, y dice que él se sube a un árbol para poder verlo. Y entonces Jesucristo, cuando se encontraba predicando, levanta la vista y lo ve, y le dice: baja, porque hoy voy a ir a tu casa, voy a estar en tu casa. Imagínense de este hombre buscando un acercamiento con Jesucristo, y esto se dio precisamente en este momento. Pero las personas que estaban alrededor, los fariseos, decían: ¿cómo es que va a ir a la casa de un pecador? Y me encanta la conversación que tienen Jesucristo y este hombre en el versículo precisamente del 8 al 10, donde dice: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y ahí quisiera que nos detuviéramos un poquito. Fíjense, era un publicano Zaqueo, y los publicanos mayormente se dedicaban a los impuestos, y las personas tenían la idea de que estos publicanos no eran honestos, los recaudadores de impuestos, y entonces creían que Zaqueo había obtenido su riqueza tal vez de mala manera. Sin embargo, él, cuando declara esto a Jesucristo, le dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Qué ejemplo tan grande nos da este hombre, no solo de querer acercarse al maestro, sino después decirle a él. Estoy segura que Jesucristo ya sabía mucho de Zaqueo, ya lo conocía. Jesucristo tenía este gran don. Yo creo que de vernos ya sabía cómo estábamos por fuera, por supuesto, y por dentro cómo éramos. Y entonces me encanta esta declaración que Zaqueo le dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y cuando lo escuchaba, cuando yo leía esta escritura, decía: estoy muy lejos de ser como Zaqueo, porque la mitad de mis bienes no la doy a los pobres. Si bien es cierto, como miembros de la iglesia se nos ha enseñado que en el amor al prójimo está también que lo sirvamos, que lo ayudemos, que cuando veamos a personas que se encuentran en situaciones de necesidad, que estemos alertas y que les ayudemos. Pero la mitad de lo que yo gano, la comparto con los pobres, y entonces hay mucho que trabajar ahí, hay mucho que analizar sobre nuestras vidas. Y si bien es cierto, Dios no nos va a pedir eso. En los diezmos y en las ofrendas no se nos pide la mitad, pero sabemos muy bien que con las ofrendas se ayudan al
prójimo, al necesitado. Pero me gusta mucho que hayamos reparado en esta parte de esta conversación de Zaqueo con Jesucristo. Y continúa y dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, o sea, 4 veces más. Y si en algo yo he defraudado a alguien, qué gran ejemplo de este hombre. Con esta escritura nos podemos dar cuenta de qué tipo de hombre era el que estaba ansioso por conocer a Jesús y con el que Jesucristo decidió ir a su casa y de visitarlo. Y luego Jesucristo le dice en el versículo 9 y 10: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto se lo dice directamente a los fariseos cuando le reprochaban que viniera a comer a la casa de Zaqueo, creyendo ellos que era un pecador. Y bueno, hay mucho que meditar en cuanto a esto, y también que podamos pensar que siempre cuando nos encontremos en un estado caído, Jesucristo está ahí para rescatarnos, como lo hizo con Zaqueo, ¿no? Por eso estaba ahí con él, para brindarle esa salvación que Zaqueo estaba buscando. Y me gusta también el discurso del Elder Uchtdorf, cuando habla de ser genuinos, en la Liaona precisamente de abril del 2015. Y básicamente eso de ser genuinos es para nosotros y para todas las personas que han vivido durante todo este tiempo. Y significa qué tan honestos, qué tan transparentes somos ante Dios y ante los demás. Y el Elder Uchtdorf nos dice: ruego que resistamos la tentación de atraer la atención sobre nosotros mismos y en su lugar nos esforcemos por un honor mucho mayor, llegar a ser discípulos humildes y genuinos de Jesucristo. Que esta sea nuestra meta, llegar a ser humildes y genuinos ante Dios, en contraposición con lo que Jesucristo estaba reprochándoles a los fariseos, que en apariencia, ¿verdad?, podrían parecer que ayunaban y que oraban delante de los demás, pero lo que él miraba es el interior, el corazón, que podamos obtener ese grado de obediencia a Dios, que nuestras palabras hablen de lo que estamos hechos por dentro. Yo sirvo a mis amigos y el prójimo con amor. Espero con gozo el regreso de Cristo mi Salvador. Si siempre recuerdo lo que Él enseñó, la voz de su Espíritu le habla a mi corazón. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Y yo quiero seguirlo a Él. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que nuestras obras, nuestro propio fruto, sea bueno ante la vista de Dios. Nos vemos en la próxima.